Mi querida comunidad, como ya es costumbre, se le pasaron las copas y se le soltó la lengua al espurio Felipe Calderón Hinojosa. Escuchen esto, señoras y señores. O sea, Morena va a conseguir volver a México a la cultura del PRI, a la cultura política de esa dictadura perfecta que se decía que era el PRI. Bueno, ya si ellos son los mismos. López Obrador es priista. Manuel Bartlett es priista, es al que acusamos de fraude electoral en 1988. El Ricardo Monreal, pues, priista también, que es el líder de los diputados. Adán Augusto, también líder del PRI en Tabasco y compadre López Obrador. Todos son del PRI. Es el PRI mismo redivivo, remasterizado, reloaded, ¿no? Que ahora llega con el poder de la tecnología, el dinero y algo que no tenía en los 80s, que es el poder. Y algo que tampoco existía en los 80s, que es la corrupción y el carcomer al ejército. Señoras y señores, ¿con qué calidad moral este señor, el espurio, el ladrón, el que no debió haber sido presidente de la República en nuestro país, el que en su sexenio hizo crecer al crimen organizado de manera impresionante, el que llenó de artefactos a las células delictivas durante su sexenio y logró, junto con su compadre, el que está allá en Nueva York, Genaro García Luna, hacer que este México empezara a volverse desafortunadamente violento? Fue con él. Empezaba con Vicente Fox Quesada, pero con él la corrupción, ¡boom! Y habla de que el licenciado López Obrador y la gente que lo rodea, pues tienen un pasado priista y que van a convertir, o que se está convirtiendo México en una cosa peor de lo que fue el PRI. No es un secreto el que el licenciado López Obrador, porque cuando tú querías ingresar a la política en aquellos ayeres, hablando de 30, 40, 50 años, ¿quiénes estaban en el poder? Obviamente el PRI. Efectivamente, el licenciado López Obrador, Adán Augusto, Monreal Ávila, que él antes de ser gobernador de Zacatecas estaba en las filas del Revolucionario Institucional y tuvo los pantalones. Muchos no lo quieren en Morena, dicen que es Judas Monreal, pero tuvo los pantalones de enfrentar al sistema y en aquel entonces, con el PRD y con la izquierda, lograr ser el primer gobernador de oposición que llegara a gobernar un estado. Se habla también de Manuel Bartlett, que lo señalaban como uno de los dinosaurios priistas y que está metido en una situación bien complicada que ahorita vamos a platicar. Señoras y señores, bienvenidos a Carroña Política. Tengo más videos. ¿Qué le contesta el presidente? El presidente de la República le contesta a Felipe Calderón Hinojosa. Y yo a usted le pido que nos regale, por favor, mire, ese clic a la campanita, suscríbase, comparta. Si tienen la oportunidad de darle like, se lo vamos a agradecer enormemente. Sí, señores, el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló, y habló fuerte, y eso fue lo que dijo. Yo lamento la situación de Calderón en lo personal y también porque aún haya sido como haya sido. Eso es en burla, haya sido como haya sido, porque hay gente que dice, este señor no sabe ni hablar. Representó al gobierno de México, al país. Entonces, es de pena ajena, pero no solo es Calderón, es Krause, es Aguilar Camín y otros, ¿no? Se están viviendo momentos muy importantes. Hacía falta esta sacudida. Era muchísima la simulación. Esto venía de tiempo atrás. Ahí está lo que dice el presidente, simulación, que es lo que venimos entendiendo por parte de Felipe Calderón. Es que con qué calidad moral Felipe Calderón habla
de honestidad, habla de que en su gobierno no había corrupción. Si a la luz pública, ahí está. Ahorita le vamos a hablar acerca de todas las empresas energéticas con las cuales tuvo relación, les abrió las puertas para poder hacer negocio y saquear a los mexicanos. Está lo de García Luna, su fallida estrategia para supuestamente atacar al crimen organizado o bien combatir al crimen organizado. Hasta lo presume. Señores, ¿y quién le cree? Se nota perfectamente que aquí ya se echó sus alipuses en esta participación. Y historias de terror de complicidad del poder político con los cárteles más importantes. Nosotros combatimos con todo al crimen organizado y al narcotráfico. Todo. Me lo reprochan. Que Calderón, que ingenuo, que hay que enfrentar a la delincuencia con todo, hay que defender a las familias con todo. La gente lo agradece. ¿Quiénes lo critican? Ellos, que ahora llegan al poder con el lema de abrazos, no balazos, que tonto Calderón que los enfrentó, y hoy México está convertido verdaderamente en un río de sangre. A ver, lo único que vamos a decir es, ¿Calderón los enfrentó? Calderón los enfrentó. Señoras y señores, o sea, por favor, por amor de Dios, si a quien tenías de brazo derecho, tu mano derecha, Felipe Calderón Hinojosa, a García Luna, a Genaro García Luna, está siendo procesado o bien ya a punto de ser condenado por una corte en los Estados Unidos, en Nueva York, precisamente por dejar crecer al crimen organizado. Eso es combatirlo. Eso es que ustedes crearon una bola de nieve que es muy difícil poder detener. En este gobierno ha sido complicadísimo. Se señala que quieren militarizar a nuestro país cuando urge que haya preparación efectivamente en las fuerzas policiales, en el ejército o en la Guardia Nacional. Porque cuántas veces no hemos sabido y hemos visto, incluso hemos vivido, usted tal vez en carne propia, abusos de policías federales, de judiciales, de policías estatales o municipales, y hablan de esas policías que son supuestamente a las que hay que darles todavía más apoyo, cuando creemos que en nuestro país necesitamos, sí, un brazo más fuerte para poder enfrentar esa situación tan complicada que es la delincuencia organizada que hay en nuestro país. ¿Usted qué opina acerca de esa situación, acerca del espurio Felipe Calderón? Acuérdense de esto nada más. La refinería Bicentenario en el estado de Hidalgo, 625 millones de dólares que quién sabe dónde pararon. Bueno, se dicen que se robaron una muy buena cantidad y que algunos están en los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Se dicen. Pero Felipe Calderón, qué conveniente que cuando termina empieza a hacer grandes amistades con empresas que se instalaron en nuestro país. Por ejemplo, el presidente señalaba esto, que es lo siguiente: Iberdrola, iba abusiva y ventajosa tras contratar a Calderón y a Kessel. ¿A qué se refieren a eso? Y esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía el mandato es hasta el último día de este mes de septiembre. Hablaba en el 2020 precisamente de que el dominio del mercado eléctrico en México en ese entonces tenía a la empresa española Iberdrola y se derivaba en un comportamiento abusivo y ventajoso con el uso de información privilegiada que obtuvo al contratar al expresidente Felipe Calderón y a su exsecretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez. Lo señaló en el 2020 en una mañanera. Entonces, ahí está ese asunto. Es cuando uno dice, ¿de verdad Felipe Calderón? Y aparte Iberdrola hasta problemas en España. En España, mira, aquí tenemos la prueba. Arranca primer juicio penal contra Iberdrola, acusada de manipular el precio de la luz en 2013. Pero no solamente eso, vamos a darle más lectura. La Fiscalía solicita 85 millones de multa para Iberdrola por manipular el precio de la luz en 1.92% de los beneficios obtenidos en 2022 y el 3.3% desde el 2013 o del 2013. Estamos hablando de que esta empresa española, esta empresa mañosa, hasta en su propia casa y en otros países,
ha ido a robar. Y aquí en México le abrieron las puertas. Y cuando el presidente les puso un alto, se están yendo las inversiones. Se están yendo las empresas. Son las que, obviamente, decía esta nota, con información privilegiada, les vendían a precio irrisorio energía a grandes empresas, en donde, imagínese usted que una tienda de conveniencia, esa de la O con 2X y otra O, que pagan menos o pagaban menos de luz de lo que paga usted en su casa, con los refrigeradores, con las luces, algunas 24 horas al día. No puede ser posible, ¿eh? No puede ser posible esta situación. Incluso, mi gente, comunidad, Felipe Calderón fue un cínico y corrupto al extinguir Luz y Fuerza del Centro. Esta nota le voy a dar lectura porque vale la pena. Escúchela muy bien. Dice lo siguiente: 44,000 compañeros que fueron echados a la calle, que siguen hoy sin alcanzar una reinserción laboral, afirmó el exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto se publicó en febrero del 2022, en donde este cínico y corrupto extinguió Luz y Fuerza, afirmó Rosendo Flores, exsecretario general de ese sindicato. Dice esto durante la conferencia con el presidente López Obrador en ese entonces, donde anunció que se dará resolución a las jubilaciones pendientes de trabajadores de la desaparecida compañía. Dice, no hubo nadie que nos volteara a ver. Los periodistas, las televisoras, los articulistas que hoy se quejan de vivir en un país polarizado, miraban nuestra desgracia con indiferencia, hasta aplaudían la decisión cobarde del vendepatrias. Eso es, el vendepatrias usurpador Felipe Calderón. Y ahora sale el señor en Estados Unidos, en Europa, dándose vida de rey, estando o codeándose con gente importante. Se siente de verdad el tipo soñado, hablando de que en su gobierno fueron rectos, nada corruptos, cuando fue la punta de lanza de lo que desafortunadamente estamos viviendo en nuestro país. De hecho, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador criticaba que la empresa favorita en el sexenio de Felipe Calderón era nada más y nada menos. Mira, ponme aquí para poder darle lectura a esto. Dice, AMLO criticó las empresas españolas Repsol y OHL, que hacían su agosto al ser las favoritas durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Obviamente, al ser las favoritas de estos gobiernos, dice esta nota, nada más les recuerdo que durante lo que fueron los 6 años de Calderón tenían como empresa contratista favorita a esta de Repsol, una empresa española que si se le hace una auditoría técnica o administrativa, se encontraría que saquearon a la hacienda pública. Así de sencillo, así como es, así como son las cosas. Y la gente no deja de manifestarse en redes sociales. Y no solamente con Calderón en el gobierno federal, sino en los diferentes gobiernos actuales panistas. Hay gente, por ejemplo, Ranulfo Sosa dice, panistas corruptos que solo saben hacer eso. Dice, se les va a acabar y no lo saben, se les está acabando. Se les está acabando, mi querido Ranulfo. ¿Quién le va a creer a Felipe Calderón? ¿Todavía hay gente que crea en él? En fin. Señoras, señores, se nos está acabando el mes de septiembre, se acaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, viene el nuevo sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, con todas las esperanzas de que haya un mejor México y podamos tener no solamente una cuestión económica, social y política más estable, y obviamente con un mejor poder judicial, con un mejor Instituto Nacional Electoral, con un poder legislativo ad hoc y por supuesto un legislativo que tenga cabeza para poder llevar a buen puerto estos próximos 6 años. Viene una situación que embarra, ya lo mencionó Felipe Calderón, a una persona que sí tiene un pasado que la verdad para muchos fue una sorpresa cuando el licenciado López Obrador le dio el espaldarazo para que estuviera en el gobierno, Manuel Bartlett. Y esta situación ya de una u otra manera, pues ya hizo eco, porque Estados Unidos publica un documento
que permaneció en secreto durante 40 años. La embajada reporta al FBI las sospechas de que Manuel Bartlett encubrió al crimen organizado. Dice lo siguiente, esto que tengo aquí, échamelo. ¿Esto es de quién? De López Dóriga. ¿Qué dijo López Dóriga precisamente de esta situación? Que el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado un documento que dice, no me gusta la frase de salpica, entre comillas, a Manuel Bartles Díaz, que menciona pues a Manuel Bartles Díaz cuando era secretario de Gobernación en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Dice que tuvo que ver que en el archivo, ¿sí?, se señala que los agentes de Estados Unidos tenían fuertes sospechas de Bartles Díaz por presuntamente colaborar con narcotraficantes que secuestraron y asesinaron a Camarena. Dice el legat es el agregado legal de la embajada. Bueno, estos son los documentos que nosotros también tenemos aquí la fortuna de poder encontrarlos. Expedientes descalificados, descalificados ya, o es descalificados o encontrados, bueno, le quitaron la clasificación de ocultos, que ligan a Manuel Bartlett con grupos delincuenciales. Se confirma, dice aquí esta nota, lo que mucha gente sospechaba. Si le damos lectura, si usted lo alcanza a leer bien, si no yo le voy a explicar, le voy a dar lectura a esto. Dice lo siguiente esto. En la última pieza del rompecabezas, el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado un memorando enviado desde la embajada en Ciudad de México al director del FBI en marzo de 1986 sobre el caso. El mensaje afirma que los agentes estadounidenses ya sospechaban en esa fecha que el político Manuel Bartlett Díaz colaboraba con gente de la maña que quitaron quitaron la libertad y le quitaron la vida a Camarena, ¿no? Primero, bueno, coartaron su libertad y después le quitaron la vida a Camarena. Y Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación de México, cuando Camarena, pues sí, fue desafortunadamente privado de la vida. Dice, un cargo que a veces se compara con el de vicepresidente, actualmente es director de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad de México. Esto es parte de los documentos. Hay otro que dice lo siguiente, dice, la Ciudad de México tiene fuertes sospechas de que las actividades de protección contra la gente del área que tiene que ver con estupefacientes llegaron al secretario de Gobernación en ese entonces, Manuel Bartlett Díaz. Si bien se trata de simples sospechas sólidas debido a los indicios de corrupción generalizada y actividades de extorsión dice, detestado. No es difícil concluir lógicamente que esas actividades en última instancia beneficiaban principalmente a los líderes del gobierno mexicano. Eso es parte de los documentos que desclasificó los Estados Unidos, en donde quieren darle, ahora que ya el licenciado López Obrador se va de la presidencia de la República, pues a gente que, pues si tienen, dicen por ahí, si tienen cola que le pisen, independientemente de que haya formado parte de el gobierno del presidente. Sabemos que ni ha sido perfecto, que ha habido muchas personas y también errores, pero que al final de cuentas también, no solamente la oposición, las situaciones mundiales, porque al presidente le tocó vivir la cuestión de la pandemia, el crecimiento desafortunado de las células criminales, que como le decía, es una bola de nieve que es bien complicado que se pueda parar. Y hablando precisamente de Manuel Bartlett, mire esto, aquí dice lo siguiente: el que se le haya quitado la vida al exagente de la DEA, Enrique Camarena, no es el único pendiente con la justicia que tiene Bartlett. También debe rendir cuentas porque le quitaron la vida al periodista Manuel Buendía en 1984, entre otros asuntos. Eso es lo que se dice en este tweet. Ahí está. En la mira de Estados Unidos está Manuel Bartlett. Bueno, no se dice también que ya al presidente, terminando su sexenio, ya le tienen prácticamente expediente en la Unión Americana para poder extraditarlo. Eso es lo que en ocasiones nos toca leer en las redes
principalmente en lo que es antes Twitter, ahora X, en donde hay mucha información incluso de periodistas o de gente que son pues personas que durante décadas han estado dentro de la comunicación. También a Bartlett, si usted no recuerda este asunto, se le señala que fue el encargado de la caída del sistema en 1988. ¿Y por qué están involucrados Manuel Bartlett y Salinas de Gortari? Pues bueno, porque la controvertida historia de las elecciones hablan precisamente que fue un misterio enorme esta situación en donde supuestamente no debió ganar la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari. Aquí vamos a recordar que en ese entonces la contienda era entre Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Manuel J. Cloutier por parte del PAN, que desafortunadamente o de manera muy extraña perdió la existencia en un accidente. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Frente Democrático Nacional y la coalición centroizquierda, además de Rosario Ibarra de la Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, en donde se cayó el sistema y a final de cuentas los votos, hablando con más del 50%, 50.4% de la población supuestamente habría participado, pero la votación en ese entonces se sentía, y la misma gente lo llegó a ver, era no a favor del PRI, porque estaban ya cansados de todas las corrupciones de esas décadas con Miguel de la Madrid, con López Portillo y demás expresidentes. Así el asunto, señoras y señores. Oiga, ya nos alargamos enormemente. Muchas gracias por estar con nosotros. Fíjense ustedes que todavía tenemos tiempo, porque aquí tengo algo de información acerca de lo que comentaba Norma Piña, hablando de la convicción de la cuestión del cambio al Poder Judicial, que es inminente y que es urgente que se haga. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Sabemos perfectamente que no todo es culpa de los jueces, pero sí sabemos que hay muchos jueces. No digo que todos, siempre es importante decir, no todos coludos ni todos rabones. Hay gente en el Poder Judicial que mis respetos, que han hecho carrera honesta, pero también está llena de corrupción, y más la cúpula. Y bueno, con el espurio Felipe Calderón, los ministros, toditos los fueron a poner ellos. Cuando tenían la mayoría los priistas en las cámaras, en el Senado, en la Cámara de Diputados, no pasaba nada. Y ahora resulta ser que, bueno, se escama la oposición porque obviamente están perdiendo todos los privilegios que durante décadas tuvieron. Señores, gracias por estar con nosotros, gracias por habernos aguantado durante todo este rato y le invito a que nos vea en el siguiente video de Carroña Política. Yo le agradezco enormemente su atención, le invito a que también nos ayude a seguir creciendo esta comunidad y le mando un gran saludo a la distancia a los amigos y connacionales allá en los Estados Unidos y por supuesto a lo largo y ancho de nuestra hermosa República Mexicana. Les deseo que tengan un excelente día, una excelente noche, dependiendo de la hora en que nos vean y por supuesto yo también les dejo aquí algunos de los trabajos que hemos hecho con anterioridad para que tengan la oportunidad de ver qué más hemos desarrollado en este espacio, que mucha gente nos dice noticiero. Nosotros no somos un noticiero, este es un espacio de expresión de gente que tenemos muchos años dentro de los medios de comunicación y que afortunadamente las benditas redes sociales nos dan la oportunidad de poder llegar a usted donde se encuentre y poder expresarnos libremente con las ideas que tenemos y también con la información que está vertida en las mismas redes. Gracias, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente de Carroña Política. Hasta la próxima, mis amigos, un abrazo.